Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes. Vamos a dar comienzo al conversatorio titulado Reconceptualización de los Derechos Humanos en el Nuevo Orden Internacional en el marco del 12º Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Este conversatorio está coordinado por la doctora Ana Bullardó Parra de la Universidad de Valencia. Ana es doctora, Convención Internacional en Derecho Internacional Público por la Universidad de Valencia, especializada en Derechos Humanos. Ha sido profesora en la Universidad Jaume I y hoy es profesora ayudante doctora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Es una de las personas fundadoras y vicepresidenta del Instituto Internacional de los Derechos Humanos en su capítulo para España y ha sido, así como también es consultora para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Ana, muy bienvenida, te doy la palabra. Muchas gracias, Julia. Bueno, buenos días en Argentina, buenas tardes aquí en España. Es para mí un placer estar con vosotras con vosotros en esta sesión. En primer lugar, no quiero empezar sin agradecerle a Julia, por supuesto, pero también a la Revista Internacional de Derecho Internacional Contemporáneo, a la Universidad Nacional de La Plata, la oportunidad que me brindaron en su día y la confianza que depositaron en mí para coordinar este conversatorio, ¿no? Que para mí ha sido una oportunidad, ya lo digo desde un inicio, de explorar cuestiones que quizás nos planteamos y que no tenemos tiempo de investigar como nos gustaría, ¿no? Con esta libertad que da este formato, lo cual agradezco muchísimo. En este sentido, también quiero agradecer y dejar constancia de este agradecimiento a las personas que han participado en este conversatorio, que me lo han puesto muy fácil, porque además son brillantes y de las cuales agradezco mucho sus aportaciones, porque creo que han enriquecido mucho el trabajo conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, gracias. Bueno, cuando Julia me planteó el hecho de coordinar este conversatorio, lo primero que me dijo es: necesito que plantees una cuestión retadora. En este caso, yo no tanto he planteado una pregunta, sino más bien un tema para la reflexión, ¿no? Es cierto que en esta época que nos ha tocado vivir, vivimos unos tiempos bastante complejos, podríamos decir que no en pocas cosas, precisamente, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, que de nuevo parece que presentan ante nosotros un nuevo, ya diría yo, novísimo, porque ya hemos visto esto de nuevo orden internacional muchas veces, ¿no? Lo hemos escuchado. Parece que es el ulterior nuevo orden internacional que encontramos, que de nuevo nos exige replantearnos muchas cosas, ¿no? Especialmente con lo que tiene que ver con los derechos humanos. Hemos ido enlazando crisis muy distintas, muy dispares, de contenido muy diferente, que nos invitan también a reflexionar sobre estas cuestiones. En realidad estamos ante cuestiones que no son tan nuevas ya para nosotros, otras muy nuevas, como el hecho de que hayamos trasladado nuestra relación social, nuestro trabajo, diría, prácticamente nuestra vida, a un entorno digital que no está tan preparado, ¿no?, para el respeto, en este caso, de los derechos, y que exigiría una revisión en este sentido. Pero hay otras cuestiones que no son tan nuevas, tengo que decir, y que no podemos olvidar, y que también se ven afectadas por este nuevo orden internacional. Es decir, hoy en día es innegable que vivimos entre conflictos que se han multiplicado, parece ser que porque se ha redistribuido el poder también a nivel internacional, y esto pone en peligro cada día y atenta contra los derechos de todas las personas. Y esto es de una forma muy evidente, se nos presenta también por esos medios de comunicación, ¿no? En ese entorno digital en el que vivimos, todo esto es muy inmediato, tenemos mucho acceso a esta información y en este sentido lo sabemos, básicamente, sabemos lo que ocurre en el mundo. Resulta difícil, por tanto, creo yo, a cualquier persona que viva en este mundo, pensar que a día de hoy los derechos humanos, que sí están ampliamente reconocidos, como también comparte alguna de las personas ponentes en este conversatorio conmigo, y lo ha dicho expresamente, ¿no? Contamos a día de hoy con el mayor número de normas que regulan, que reconocen, protegen y garantizan a priori los derechos humanos. Es decir, esto tenemos que celebrarlo en cierta medida, pero aún así a día de hoy siguen poniéndose en riesgo o se siguen cuestionando, ¿no? Y esto es algo que creo que la sociedad tiene claro.
Entonces, todos los días, como digo, por este entorno digital en el que vivimos, los medios de comunicación nos presentan información y podemos ser conscientes de alguna forma, algunas personas más que otras, obviamente, de que los derechos humanos se están viendo afectados y no se respetan. En estos enfrentamientos entre personas que no se conocen, digo yo, y que no saben por qué luchan, en nombre de otras que sí se conocen y sí saben por qué luchan, que es una definición maravillosa, la mejor de las que he leído nunca sobre la guerra y los conflictos armados, ¿no? En este sentido, este generalizado escenario también nos tiene que hacer pensar, no podemos olvidarnos, quizá por deformación profesional, en mi caso, de que hay algunas personas que en este nuevo orden internacional, en nuestro juego, este nuevo juego de relaciones internacionales, ya estaban en una situación complicada, ¿no? Una situación de mayor vulnerabilidad respecto al resto de la sociedad, y esto lo único que ha hecho es agravar su situación, si cabe, un poco más. Hablo de niñas, hablo de niños, hablo de los adolescentes, de las personas con discapacidad, hablo de las mujeres, bueno, entre muchas otras personas, como por ejemplo los migrantes, evidentemente. En este escenario, como digo, llega el momento, y aquí viene un poco la reflexión que planteaba yo a las personas ponentes en este conversatorio, de incluso replantearnos si es necesario o no dar un nuevo concepto a los derechos humanos tal y como los conocemos. Y esto no necesariamente lleva a que solo tengamos que afirmar que hay derechos nuevos que han ido apareciendo fruto de la evolución también como sociedad y que deberían tener una representatividad a nivel jurídico también, ¿no? Deberían ser protegidos, porque ya se sabe que lo que no aparece en ninguna parte o no consta parece que no existe, y es más fácil, ¿no?, de alguna forma vulnerar estos derechos que no están regulados en ninguna parte. Pero también esta misma situación invitaría, este nuevo concepto, invitaría a plantear nuevo contenido para derechos que sí están regulados ampliamente, que forman parte de la tradición histórica, como por ejemplo la privacidad, ¿no?, en este sentido, pero también el derecho al trabajo, la información que se nos suministra, porque información falsa ha habido siempre, pero en esta era de la inmediatez, pues corre como la pólvora, ¿eh? Y en este sentido es mucho más difícil y exige muchas más garantías para no afectar a los derechos de las personas. En cualquier caso, también una de las cuestiones, pienso, más controvertida que se planteaba en este conversatorio era si los mecanismos de protección de los derechos humanos que existen a muy distintos niveles siguen funcionando o necesitamos complementarlos de alguna forma o renovarlos. Y al mismo tiempo, bueno, no está de más decir, ¿no?, que lo que la gente sobre todo considera es que deberíamos plantearnos esto de la responsabilidad a nivel internacional, porque a día de hoy incluso algunas personas llegan a cuestionar que estos mecanismos que tenemos a día de hoy para proteger los derechos humanos realmente puedan hacer responsable a alguien de lo que está sucediendo. Con todo, como digo, y con esto cierro mi intervención y ya dejo paso a los ponentes del conversatorio, en realidad lo que planteábamos era la necesidad o no de llevar a cabo esta misma reconceptualización, aprovechando este momento de crisis, ¿no?, entendido como una oportunidad de cambio. Y nada más por mi parte. Gracias, Julia. Muchas gracias, Ana. Bueno, voy a presentar a Katarzyna Suez, que es doctora en Derecho, especializada en Derecho Constitucional, investigadora del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Rzeszów, Polonia, asesora jurídica e inspectora de protección de datos personales. Katarzyna, te cedo la palabra. Gracias. If you don't mind, I will speak English, if it's okay. I would like to first of all give thanks for invitation to take part in this conversation to talk about human rights, and I'm glad to be here and to be able to speak my mind about human rights. I would like to personally talk about two main issues which I find at the forefront nowadays of the human rights concept of human rights system. I would like to talk about two particular problems which I find interesting, which is to talk a little bit about environmental protection, how it is connected with human rights, as well as new technologies. Okay, so
Recent years has provided ample evidence of the need to reconsider the concept and scope of human rights. Environmental degradation, widespread climate change, intensified migration processes, and the recent coronavirus pandemic have also sparked a discussion. And with such phenomena are not new to human history. What challenges the established system of human rights is the scale and speed with which these issues unfold. And given the cross-border nature of these threats, ensuring the proper condition for realization of individual rights and freedoms now requires the cooperation of various international actors, not only states, but increasingly also corporations and the powerful decision makers at their helm. Effective human rights protection demands departure from the entrenched models, particular interests, and state borders. And I believe that these developments also provoke questions regarding the need to expand the existing catalogue of human rights, and calls for such expansion are perhaps most pronounced in the context of environmental and climate protection, as well as the development of new technologies. And one proposed response to these threats to human well-being and environmental integrity is to formalize the right to clean and healthy environment and the right to clean climate protection. Okay. May I speak longer? Can I present whole my paper now? Sí, adelante. Yes, okay, thank you. So just to tackle each issues one by one. The first one is environmental protection. I believe that environmental protection is very much connected with the human rights. And I believe that the future is the future that is ahead of us is expanding the scope of these rights related to environmental protection, and to include to them rights to a clean and healthy and stable environment. I think that the international dialogue has already addressed the need to recognize climate protection as a fundamental human right. And given the fact that the climate crisis is now escalating, and there is a clear evidence that there is a degradation of natural resources, I think that we all observe it, and natural catastrophes that we face nowadays are a good example of it. But the right to clean environment, treated as a fundamental human rights, it has to be seen from various perspectives, because it's quite a complex question. First point that I want to address is to pay attention to the fact that in recent years, more countries and more international organizations have adopted legal frameworks recognizing the right to a healthy environment as a fundamental human right. Just to give an example, 2021, the United Nations General Assembly adopted a resolution acknowledging the right to clean and healthy environment as a core human right. And this is maybe not binding, but this is definitely encouraging the member states to encourage them to establish regulation protecting this dimension of life. And I believe it's a critical step towards global recognition that pollution, climate change, biodiversity loss, that these have directly affected human life and human health and the quality of our life, and thus making the environmental protection essential part of human rights issue. The next thing that should be taken into consideration is that global recognition of the right of clean environment might soon or in future entail the creation of effective international mechanism for monitoring and enforcing these standards. And I think that it would be a good direction. Just to give an example of it, we may imagine that sometime in the future, this jurisdiction of such bodies like International Criminal Court may include responsibility for environmental crimes, such as, for example, ecocide,
it's the future, but who knows? Maybe soon we will be at this point of that such international bodies like International Criminal Court may include responsibility for such crimes, environmental crimes as well. And that may ensure us that there will exist effective prosecution of actions that harm the environment and degrade living conditions for local communities, because we have to take into consideration that environment is also quite important for indigenous people, for local communities, not only for global society, not only thinking about it in a global term, but also when we take into consideration local communities, indigenous people, and individuals. The next level of importance of expanding human rights into this environmental law. At the national level, we should also notice that there is a growing number of constitutions that recognize the right to clean environment, obligating states to protect nature and to counteract pollution. And on the international level, there is a shift in the approach to holding states and corporations accountable for environmental damages. This may in the future also lead to implementing mandatory reporting on the environmental impact of business activities and financial liability for ecological harm. But what I personally find the most interesting and the most important in the scope of this topic is the right to reliable environmental information. I think that in the face of the current situation, I can speak on behalf of my country, and I think that the other European countries, is the right to access information about what is really going on with the environment. And it is very important. It's become increasingly important in the context of environmental protection, but also I believe in the context of human rights, human lives protection, because we observe the situation when the societies are not well informed about the condition of the environment, and that may lead to the fact that a proper institution, even people themselves, cannot react properly to the natural catastrophes, and it may lead to human loss, to loss of the property, the distrust to the countries, to the state's institution. So I would assess it, and I would see it as a great problem, the right to access information, but not information itself, but also I would call it an accurate information, the truthful information about how the things look like in the sphere of the environment. The growing environmental awareness means that we need transparency in the activities of governments and corporations regarding environmental protection and informing society about the prospect natural catastrophes that are effect of the pollution of the environment. Some countries has already done it, which is enable citizens or guarantee citizens the right to participate in decision-making on environmental issues. I think that this should become a standard as far as we take a look at the potential changes in human rights in the context of environmental protection, that people globally should have the right to impact the decision-making on environmental issues, including investment planning, environmental impact assessments, climate policy implementation. Some countries like mine enable people to have a say in it, but I believe it should become a global legal standard for people to have a real say in. And what I would be an advocate of, again, is to broaden the corporate obligation and responsibility for sustainable development. When we talk about the fact that the actors on the international scenes are changing, that now it's not only
states, but also international organizations that play a huge role in shaping the policies. I believe that it should also mean that international corporations will adhere to environmental standards, and they will contribute to environmental protection by reducing emissions and managing resources sustainably. Sorry. And I believe that new regulations should require business to report on their pro-environmental actions and minimize negative impacts on the environment. So not only states, but also companies, corporations should take responsibility for the environmental protection. I strongly believe that environmental protection is becoming increasingly intertwined with the concept of human rights, leading to a redefinition of their scope to address new ecological challenges. And I think that with the growing public awareness and the actions of international organizations, climate protection and the right to live in a clean environment have the potential to become a fundamental human rights. Within the European Union, there is a European Green Deal and similar initiatives that catalyze legislative changes aimed at balancing economic development with the need to protect natural resources and the health of the future generations. But not everywhere these legislative changes are being met with a positive reaction. So this is one point that I wanted to address, the possible broadening the human rights with the right to clean environment. But the other aspect that I want to talk about is technology. I believe that technology, the technological revolution that we are witnessing, participating in, and at times we're also contributing to it through our use of available technological tools, has also brought about a redefinition of human rights and freedoms. And I think that especially with the right to privacy. And I want to highlight the need for new regulation to not only protect privacy and access to accurate information, but also limit the influence of the large tech corporations that increasingly dominate the information landscape. There are obviously certain international human rights documents which guarantee a right to privacy and information. Just to name a few, this is Universal Declaration of Human Rights in Article 12, which prohibits arbitrary interference in private life, home, family, and correspondence. This is International Covenant on Civil and Political Rights with its Article 17, which establishes right to privacy, or just to name European Convention on Human Rights in Article 8, which guarantees protection of private and privacy and private and family life and correspondence. So there are numerous international acts which guarantee the right of the privacy, but at the same time, that technological advancements, the expansion of social media, data analytics tools, artificial intelligence, these all put some limitation or reveal limitations of traditional legal frameworks, and highlighting the need to update privacy and information protection standards. What we have already seems to be inadequate for this technological revolution that we are facing. And again, when I was speaking about environment, I wanted to stress the right to information. And here again, this is somehow similar. When we talk about technology, there should be and it should be stressed that we should have the right to information which is accurate, accessible, and credible. The right to information not only means that we have access to any information, but we should have the access to the truthful data and accurate data.
And the development of internet information technologies has enabled broad access to knowledge, but it has also facilitated the spread of misinformation. For example, there are numerous cases of fake news, disinformation campaigns that have impact on democratic processes, and pose potential threats to international stability. And when we think about human rights, the future of human rights, I think we should stress the fact that we have right to get the proper, accurate, and truthful data. And we shall not rely on tech giants that they will play a role as information gatekeepers, because their internal regulation are often insufficient and are applied arbitrarily. There are some efforts made even now, such as Digital Service Act in the European Union, but again, they are limited to specific regions, and both environment and technology, the development of the human rights in these spheres need to be addressed not only at the local level, but they should be addressed at the international level, general level. When we talk about human rights in the scope, there's also challenges to the right of privacy. Again, European Union, with its general data protection regulations, is trying to regulate this issue at the regional level by imposing obligations on companies and states regarding personal data, but they are not becoming global rules, but they work in a local sphere. And one of the main problems which I want to stress is the fact that these are international companies that dominates on these in this sphere. They govern these personal data. They manage our personal data somehow without any responsibilities. So in face of rapid technological changes, dominance of large corporations, I think that protecting the right to privacy and access to reliable information requires international cooperation and the strengthening of supranational regulatory mechanism. That it's not enough. We shall not leave it to the international companies. My point of view, if I can here express my beliefs, is that maybe in the future, the role of the international companies should be substituted by the states, that the state should regulate it better, and they should take control of these channels of communication in a broader sense that it is done today. With the protection of the rights to information privacy, there is some questions that one may ask. We may ask, what does privacy even mean in today's world of social media, advanced artificial intelligence models, and pervasive profiling of internet users? Can we still talk about privacy? And there are even researchers who go further, who suggest that maybe in the future we may engage in a discourse on the right to independent thinking, because even today there's this shift that we are no longer creators of content, but we are reduced as users of the internet to be passive consumers of prefabricated reality. There is also a question about content moderation of the internet. It raises questions concerning the full realization of the freedom of speech. So there are lots of problems to be addressed. When we look into the privacy, freedom of speech, the new technologies revolution,
And I think that there should be one, if I were to summarize it, I would say that we should in the future look for broadening the human rights catalog to the right of reliable, accurate information, both about the environment condition, as well as in the scope of new technologies. Just to sum up, environmental and climate protection along with digital revolution appear to be particularly fertile ground on which new universally recognized human rights may emerge in the future. Beyond anticipating the direction of human rights development under the influence of rapidly evolving social and technological process, it's equally important to address the enforceability of existing rights. So when we think about the future, it is also important to think about what is now and how we can put into practice the law that we already have, and to require a better adjustment to the human rights, especially from the part of the international corporations, and when we talk about environment, from the part of the state, who should give us reliable, accurate information about the state of the environment. Thank you. Muchas gracias, Katarzyna. Vamos ahora a continuar con la exposición de Natalia Loscosco, de la Universidad de Buenos Aires, quien se especializa en Derecho Ambiental y en Derecho Internacional Público, tanto en Argentina como en el exterior. Actualmente es docente, es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano, acá en Argentina. Natalia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Julia. Bueno, voy a compartir antes de saludar a todos y agradecer el espacio. Ahí si lo están viendo, me van a poder decir y entonces, ahí está, perfecto. Se ve perfecto. Bueno, reitero otra vez, buenos días a todas, a todos buenas tardes por allá en Europa. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes esta reflexión. Agradezco a las autoridades de la revista, coordinadores, a nuestra moderadora, sobre un tema que es por demás relevante en el contexto mundial actual, como es la protección de los derechos humanos, este pilar de la justicia y la dignidad que enfrenta desafíos sin precedentes en lo que es términos de alcance y de eficacia. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Es si los derechos humanos requieren como concepto una nueva reconceptualización para poder responder a nuevas realidades del sistema internacional. Entonces es claro que vivimos un momento de transición en el orden internacional en el cual los principios y los acuerdos sobre derechos humanos que se gestaron en la segunda mitad del siglo XX muestran limitaciones frente a estos nuevos desafíos. En ese momento, la comunidad internacional estaba afectada por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y se unió para crear un estándar universal con instrumentos claves como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, aunque este modelo ha sido esencial y ha moldeado nuestro concepto sobre derechos humanos durante décadas, debemos reconocer que en fenómenos como la globalización, el cambio climático, la revolución tecnológica, esta irrupción de las nuevas tecnologías está transformando la manera en que entendemos y que también aplicamos estos derechos. Entonces, el impacto de estos fenómenos presentan desafíos que van más allá de lo que el sistema tradicional de derechos humanos puede abordar. La globalización, por ejemplo, ha acercado a las naciones, no podemos dudar sobre eso, pero también podemos ver que ha exacerbado las desigualdades económicas, ha generado nuevas formas de explotación y de discriminación. A eso se suman desafíos como el cambio climático, reitero, la irrupción de las nuevas tecnologías, el primero con respecto a las crisis que generan, que obligan a millones de personas a desplazarse forzosamente de sus lugares de origen. Pero también la tecnología plantea esos dilemas
éticos sobre la privacidad de los datos y el acceso equitativo a estas tecnologías. Para poder ilustrar estas limitaciones, pensemos en un ejemplo como el desplazamiento forzoso, un problema que afecta a millones de personas y que expone la vulnerabilidad de estos grupos frente a desastres naturales y conflictos. Es decir, los tratados en materia de refugiados y de protección internacional de los refugiados y otros instrumentos que hacen a la protección fueron diseñados para una época en la que los desplazamientos masivos no estaban vinculados al cambio climático o a la pobreza estructural. Sin embargo, hoy millones de personas se ven obligadas a dejar sus hogares por esas razones, quedando fuera de lo que son los marcos tradicionales de la protección, y eso genera una suerte de vacío legal. Aunque los derechos humanos de estas personas están consagrados en el ordenamiento vigente, un poco como decía Ana en la introducción de este conversatorio, en la práctica la protección, al menos para este grupo, no resulta adecuada. En algunos casos, los países no tienen mecanismos sólidos para hacer cumplir estos derechos y que sean efectivos o garantizar esa protección, y en otros en donde sí tenemos sistemas de protección que tienen un gran marco protectorio de derechos robustos, están sujetos también a decisiones políticas que limitan el alcance de la protección según los intereses nacionales. En definitiva, esta politización del sistema también reduce esa capacidad de poder dar respuesta con una protección efectiva y en cierta forma evidencia también la necesidad de un sistema que no dependa de las prioridades de cada Estado. Frente a estos problemas, la respuesta no debería o no puede ser aislada o fragmentaria. Los desplazamientos forzosos, por ejemplo, requieren de una cooperación internacional que sea sólida y también de la coordinación entre las agencias especializadas, los gobiernos y los actores no estatales. Al poder integrar a los diversos actores, la comunidad internacional podría responder a estas crisis de una forma más ágil y efectiva. Eso exige un enfoque más holístico, no como el enfoque tradicional, que pueda entender las crisis humanas como fenómenos complejos y globales. Los tratados de derechos humanos que fueron diseñados para poder resolver o afrontar problemas específicos de su época, hoy requieren al menos una revisión que los haga más sensibles a los problemas emergentes. Por ejemplo, el Pacto Mundial sobre Refugiados empieza a integrar esas disposiciones que intentan proteger a personas desplazadas por el cambio climático, lo cual resulta un avance interesante, importante, que debe ampliarse para incluir otras causas de vulnerabilidad, como podría ser el caso de la pobreza estructural. El enfoque tradicional de los derechos humanos ha sido respetar la soberanía de cada Estado, lo que ha creado limitaciones también para poder enfrentar problemas que requieren estas soluciones más amplias, más holísticas. La soberanía, aunque es fundamental, no debería constituir una barrera para la cooperación internacional, por lo menos en temas de derechos humanos. Para problemas como el desplazamiento forzoso o el cambio climático, necesitamos un enfoque que permita que los estados puedan trabajar juntos buscando soluciones que sean verdaderamente globales. La mera existencia de los mecanismos internacionales no garantiza esa protección efectiva. La protección real de los derechos en el siglo XXI requiere no solo fortalecer los sistemas actuales, sino también innovar. Es necesario poder incorporar, incluir a la sociedad civil, al sector privado, a otros actores en este esfuerzo de protección, así como también poder fomentar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan sus derechos. Solo a través de un marco que sea más colaborativo o inclusivo, vamos a poder abordar las complejidades de los derechos humanos en este contexto actual. Un poco para cerrar esta presentación, quiero enfatizar que los desafíos que hoy requieren una acción
decidida y responsable de la comunidad internacional. La protección efectiva de los derechos humanos en el siglo XXI nos demanda una adaptación profunda y un compromiso genuino por parte de los estados y también de todos los actores internacionales, en un contexto en donde las transformaciones sociales y políticas son vertiginosas. Tenemos que revisar y renovar los enfoques de la protección para que puedan responder a estas realidades globales y puedan asegurar una defensa real y efectiva de la seguridad y de la dignidad humana. Bueno, con esto cierro. Agradezco mucho por el espacio y le cedo la palabra otra vez a nuestra moderadora. Muchas gracias, Natalia. Vamos a continuar entonces con la participación de Alberto Arrufat Carraba, que es doctor en Derecho Internacional y de la Unión Europea, y del año 2022 se desempeña como profesor de Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales en la Universidad Jaume I de Castellón, en España. Alberto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar quería comenzar mi intervención agradeciendo al board de la revista electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo por esta invitación que me hizo mucha ilusión y, bueno, particularmente a la profesora Guichardo y a la profesora Espósito por todo el trabajo que han llevado de poder realizar esto. También, bueno, reconocerles que me siento especialmente honrado por poder compartir, ¿no?, mesa con quienes hoy me preceden y me continuarán en el uso de la palabra. Voy a intentar ser muy sincrético, intentar no extenderme demasiado, para plantear algunas cosas, entiendo, nuevas en el debate o algunos planteamientos a propósito de algunos aspectos que ya se han tratado, ¿no? Digamos que con frecuencia los intentos de construir órdenes internacionales nuevos se asocian siempre a la limitación en alguna forma de la soberanía de lo estatal, ¿no? Esta asociación de ideas entre nuevo orden y pérdida de soberanía estatal es bastante lógica, ¿no? Sí. Desde un punto de vista retrospectivo, los estados empezaron a sentirse cómodos en el escenario internacional en la medida en que fueron tomando conciencia de que la consecución de algunos objetivos que querían lograr, pues no les resultaba en absoluto sencillo alcanzarlos, ¿no? Esto permitió la aparición de nuevos actores que se convirtieron algunos en sujetos, como las organizaciones internacionales o las ONGs, y también las empresas transnacionales, ¿no? Estos dos últimos más en una condición todavía de actores. Así, por ejemplo, las organizaciones internacionales, pues de alguna manera ayudaron a conseguir que se alcanzaran algunos objetivos que para los estados les hubiese sido prácticamente imposible, ¿no? A las ONGs, desde luego, han sabido ganarse el interés social y realizando acciones que los estados no podrían hacerlo, entrando en recovecos de la vida ciudadana donde los estados apenas podrían actuar, ¿no? Y finalmente, la aparición de las empresas transnacionales pues también constituye el ejemplo más claro de la capacidad de canalización del empuje, de adoptar y desarrollar actuaciones que en muchos casos excede la rapidez de los estados que son más pesados en ese proceso, ¿no? Estas afirmaciones hoy prácticamente son un lugar común en la doctrina, ¿no? Sin embargo, es verdad que en los últimos años algunos aspectos, han empezado como a cuestionarse, ¿no? Algunos acontecimientos, como por ejemplo el COVID-19 o las catástrofes naturales, están llevando a poner en cuestión si verdaderamente el Estado puede, digamos, delegar o puede, de cierto modo, verse reducido a este nuevo escenario surgido en un momento del anterior nuevo orden internacional. Pero más allá de lo anterior, pues también asistimos a un proceso de ataque nuevo a las organizaciones internacionales, especialmente a las de ámbito universal, pero no únicamente a estas, ¿no? Desde distintos ámbitos, los propios estados, ¿no? O algunos grupos dentro de algunos partidos dentro de esos estados, también algunas ONGs que cuestionan su quehacer y la legitimidad de los intereses que hay detrás de las organizaciones. Y finalmente, también en el marco de muchas empresas de Internet, que facilitando la comunicación, pero también ampliando mensajes concretos con una capacidad de viralización enorme, cuestionan los objetivos de las organizaciones, sus métodos, su intención e incluso la bondad
de su existencia. Nuestros intentos de desprestigiar han calado seriamente, ¿no?, en la ciudadanía global en los últimos 15 años. Nadie cuestiona hoy la humanización que ha experimentado el derecho internacional en los últimos 50 años, y hay diversos aspectos que ya se han dicho, no mencionaré, así lo acreditan, ¿no? Pero es verdad que creíamos que habíamos llegado a un momento donde la consideración de los derechos humanos se había apartado completamente de la idea de ser considerado un asunto interno, ¿no? Sin embargo, nuevamente asistimos a procesos de relativización, de negación, de identidades destructivas, podríamos denominarlas, que pretenden negar la existencia de tales derechos o, en el mejor de los casos, establecer una línea de contraposición ficticia a partir de la superposición de unos sobre otros, ¿no?, negando la realidad universal, ¿no?, de estos derechos, ¿no? El advenimiento de estos instrumentos internacionales de amplio espectro, que en su momento incluyeron mecanismos de verificación, de control de denuncia, pues de alguna manera ha ayudado también a mejorar esa idea del derecho internacional como algo meramente formal, ¿no? Pero es verdad que los estados, y particularmente algunos nuevos estados que pretenden incorporar, o sea, ocupar posiciones que anteriormente ocupaban otros estados, pues también de alguna manera evalúan esos compromisos, el cumplimiento de esos compromisos, un poco en función de sus intereses políticos, comerciales, y por tanto buscan de alguna manera legitimar sus decisiones políticas en base a principios populares para cuestionar la autoridad, por ejemplo, ya no digo tribunales internacionales, sino también de los propios foros en los que las organizaciones se trabajan y donde se defienden ese trabajo en materia de derechos humanos, ¿no? Paradójicamente, pese a esto, asistimos a un momento en el que el crecimiento de la producción normativa internacional no tiene parangón, ¿no? Que incluso, como ya se ha mencionado, los tratados de hace 50 años no tienen nada que ver con los actuales, que están más centrados en la gestión de intereses, en la existencia de necesidades comunes, ¿no? Por tanto, hay una bifurcación creciente entre lo que sucede y lo que se opina, o dicho de otro modo, entre procesos de integración creciente, por ejemplo, en el contexto de la Unión Europea, y el establecimiento de estrategias de protección de derechos humanos como baluarte, ¿no? Y al mismo tiempo, una parte creciente de la población cuestiona esos principios, y otra parte acepta sin cuestionar mensajes populares que claramente contradicen los actos y objetivos de la organización, ¿no? La gran innovación que representa el momento actual es que disponemos de un sistema internacional de protección de los derechos humanos cuyo elemento esencial, cuyo principal rasgo distintivo es la consideración del individuo y de su dignidad como un valor autónomo de la sociedad internacional, que de esta forma se convierte no solo en una guía, en un elemento, en un bien jurídico protegible por el derecho internacional, sino algo que ya se había alcanzado antes con esos instrumentos, sino que además se constituye como un bien público global o como un interés público global, ¿no? De tal manera que la garantía del disfrute efectivo de los derechos humanos se convierte en un objetivo inmediato y único de los sistemas de protección, ¿no? Tampoco puede concluirse, no obstante, que los estados estén absolutamente disociados de esta realidad, porque en última instancia los estados serán quienes internamente deberán dar garantía al cumplimiento de las decisiones que se adoptan en el seno de los sistemas de protección de derechos humanos, ¿no? Y aquí es donde yo un poco intentaba dar un poco el elemento de cuestión, ¿no? Si podemos considerar la defensa de los derechos humanos como un bien público, ¿no? Si aplicamos la teoría de los bienes públicos, denominamos un bien público global a un tipo de bien o recurso que cumple con ciertas características esenciales y que tiene un impacto o beneficio a nivel global, ¿no? Las características principales de ese bien público global son la no exclusión, es decir, nadie puede ser excluido de su uso de disfrute, la ausencia de rivalidad, en la medida en que el uso de ese bien por parte de una persona, de un consumidor, no reduce la disponibilidad de ese bien público para otros, y por tanto no hace falta competencia entre usuarios para poderlo tener.
y al mismo tiempo muchas personas se pueden beneficiar sin llegar a agotarlo, ¿no? La tercera característica es la generación de externalidades positivas en la medida en que la existencia de esto, por ejemplo, de este sistema de protección internacional de derechos humanos y su aplicación genera beneficios indirectos que se extienden de manera global y duradera, perdón, y que tienen un efecto positivo en otras áreas, por ejemplo, la estabilidad, el bienestar mundial. Y en último lugar, que tiene una cobertura global e intergeneracional, lo que le diferencia de los bienes públicos nacionales, que tienden a agotarse, que con frecuencia son agotados por las generaciones precedentes. Esto no ocurre con los bienes públicos globales, que pueden extenderse, que se van adaptando y que tienen que, bajo una consideración de la misma, pues pueden ir adaptándose a cambios, a nuevos órdenes internacionales sucesivos bajo la idea del consenso. Es verdad que, como ya he tratado de mencionar antes, los derechos humanos parecen haber salido del marco de consenso que antes sí que parecía, o al menos por una época, sí que parecía reinar, ¿no? Por el contrario, claro, en su condición de bienes públicos globales, el sistema de protección de los derechos humanos, ¿no? La protección de los derechos humanos, también se ve afectado por una serie de condicionantes de carácter negativo y otros de carácter consustancial, ¿no? Y que no pueden negarse, ¿no? En primer lugar, problemas de producción y de financiación, ¿no? Consecuencia de la no exclusión y de la no rivalidad, pues necesitamos que estados, organizaciones, en fin, de alguna manera, entes, no digo solo sujetos, digo también actores, digo, cooperen para financiarlos y gestionarlos. El sistema de protección internacional de derechos humanos se ve con frecuencia atacado o debilitado, sino directamente a través de problemas de financiación y también de escasez de recursos. El problema es cómo conseguir crear incentivos efectivos para obtener financiación y recursos para sostener ese sistema de protección de derechos humanos. Eso es un poco lo que de alguna manera hay que plantearse de cara al futuro. Y en segundo lugar es un problema de responsabilidad intergeneracional, ¿no? Claro, no es algo que tampoco podamos aplazar. La protección de los derechos humanos como bien público requiere de inversión actual para beneficiar a generaciones futuras, ¿no? Y esto plantea un desafío de una gobernanza que equilibre los intereses de las generaciones actuales con las generaciones del futuro y al mismo tiempo que fomente políticas a largo plazo. Y eso, claro, es difícil con los niveles de tensión política que casi siempre, pero especialmente actualmente, vive el consenso, la comunidad internacional. Y finalmente, la desigualdad y el distinto acceso, ¿no? a la protección y a los derechos humanos, que si bien es un beneficio común, pues ese acceso y disfrute no es equitativo, ¿no? Tenemos experiencias de esto muy recientes en la lucha por la captación de los medicamentos, en el limitado acceso a algunos elementos esenciales como el agua en algunas regiones del mundo. Y esto, claro, complica porque solamente en la medida en que tengamos acceso podemos hacer verdaderamente, podemos conseguir una concepción global de estos derechos humanos. Es decir, no podemos convertirlos en bienes, en un interés público global si no conseguimos que el conjunto del planeta participe de estos derechos, ¿no? En definitiva, que la consideración de los derechos humanos como un bien público global pues requiere de una cooperación y de un compromiso sólido a nivel internacional, así como de políticas de gobernanza equitativas y sostenibles, basadas en el reconocimiento de la posición de los estados como parte del engranaje, pero también como destinatarios de las decisiones alcanzadas en sus sistemas de protección, ¿no? Y por tanto tienen que ser cumplidores y aceptar estas decisiones que con frecuencia, pues especialmente últimamente, pues vemos que son particularmente reacios de manera abierta. Y bueno, hasta aquí quería un poco lanzar este primer punto de debate. Bien. Muchísimas gracias, Alberto. Ahora vamos a continuar con Leslie Castro Rodríguez, que es magíster con mención en Derecho Civil y Comercial, es socia líder del área laboral y previsional, abogada por la Universidad Garcilaso de la Vega, agremiada en el Colegio de Abogados
de Lima, secretaria general y asesora legal de la Universidad Autónoma del Perú. Leslie, te cedemos la palabra. Muchas gracias, doctora Julia, doctora Ana, muchas gracias a la revista por darme la oportunidad de ser parte de este conversatorio tan rico y lleno de una mirada distinta hacia el mundo. En esa línea he hecho una síntesis para que todos los colegas puedan fluir. Una mirada hacia la protección de los derechos humanos y las relaciones colectivas laborales post pandemia a la luz de la Organización Internacional de Trabajo. La pandemia del coronavirus, el SARS-CoV-2, no solo generó una crisis sanitaria global, sino que además impactó profundamente los cimientos del mundo laboral, evidenciando vulnerabilidades y exaltando las brechas lamentablemente socioeconómicas. Han puesto a prueba un sistema de protección social y las normativas laborales a nivel mundial. Exactamente, la Organización Internacional de Trabajo ha mantenido un rol fundamental en todos estos años al invocar la protección de los derechos fundamentales, de los derechos internacionales, de los escenarios de los derechos humanos en el ámbito laboral y promocional, así como también ha tratado de manejar una línea de la dignidad, ¿no?, de los derechos fundamentales post pandemia. Es bien cierto que el COVID y las condiciones laborales han sufrido un grave deterioro debido a la incertidumbre económica de los países en desarrollo. Este deterioro no solamente ha marcado una incertidumbre económica, sino también ha llevado a cabo una serie de despidos masivos, así como la falta de seguridad en el empleo. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, conjuntamente con los derechos fundamentales e internacionales, ha resaltado una gran importancia que yo he valorado, que es salvaguardar los derechos de los trabajadores y garantizar así también los principios de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el acceso a la protección social, independientemente de la situación contractual o migratoria de personas, como bien citaba la doctora Ana. Desde la perspectiva del Convenio 87, hubo un eje fundamental en la defensa de la libertad sindical. Para mí, sumamente enriquecedora porque se busca la protección de los derechos a la sindicación. Resulta relevante que también, ¿no?, frente a esta crisis sanitaria, las relaciones colectivas han sufrido lamentablemente importantes transformaciones, ¿no?, resaltando el auge también de nuevos modelos que han ido en este mundo de la digitalización, en este mundo del Internet y de la inteligencia artificial, han tomado elementos importantes. En uno de ellos, en Latinoamérica, el teletrabajo y las plataformas digitales para el empleo, pero también con ello ha obligado a hacer cambios estructurales, cambios tradicionales y enfocados también al sistema de las negociaciones colectivas, que han sido también dramáticos, ¿no? Este cambio inmediato ha traído también consecuencias que todavía no se han visto esclarecidas, ¿no?, en tanto en el entorno digital como también en el entorno del teletrabajo. Justo hoy, estos días, en el Estado peruano estamos en un teletrabajo de hace una semana, desde el lunes hasta el sábado, por un tema también de crisis, ¿no?, lamentable que estamos viviendo, político, ligado a la corrupción, ligado a la vulneración de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Estamos viviendo, haciendo un paréntesis, un estado bastante dramático, social. Existe lamentablemente un drama en la inseguridad social, ¿no?, de mi país, y que obviamente ha traído graves consecuencias en el empleo informal, en la escasez de empleo. Entonces, esta mirada hacia la libertad, hacia el derecho al empleo, al trabajo digno, también tenemos que ubicar una un puente, ¿no?, para que las personas puedan acceder a la libertad laboral y a la dignidad en el trabajo. Los sindicatos han debido adaptarse a un entorno laboral digital donde hay una amenaza latente de despidos masivos, como impulsaba hace unos minutos. Lamentablemente hay una escasez, ¿no?, en materia laboral de normas que obviamente transparenten los derechos de los trabajadores. Esto ha ocasionado que la capacidad de negociación deba de implementar nuevas medidas de seguridad laboral y así también provocar la reducción de las jornadas laborales y mediar en una medida favorable al derecho a la protección salarial. Estas amenazas han propiciado también que las organizaciones internacionales de trabajo exhorten a los gobiernos a realizar una real actualización de los marcos legales para hacer frente a los desafíos post-pandemia, como el surgimiento de las plataformas digitales,
locales, donde no se respetan los derechos, por ejemplo, a la desconexión digital, no se respetan los derechos a la privacidad y a una retribución digna para la subsistencia de los trabajadores, ¿no? Aquí es necesario fortalecer el diálogo social a través de los sindicatos, a través de un engranaje entre gobierno, empresa y trabajador, para así lograr una economía digital inclusiva a nivel internacional. En el caso de los pueblos latinoamericanos, por ejemplo, hemos apreciado que la informalidad laboral y las remuneraciones no cubrirían las canastas básicas, ¿no?, de las familias, de las sociedades llegadas al COVID-19, y posterior a ello hemos enfrentado en las comunidades una situación de vulnerabilidad extrema con gobiernos que han privilegiado lamentablemente intereses de grupos de poder sin invertir en la conservación de la salud e integridad de los trabajadores. En un contexto internacional es importante establecer, y como bien decía la doctora Ana a los inicios de su conversatorio, es saber también responsabilizar a las personas, a las instituciones, a los estados que vulneran los derechos humanos. Para mí también es muy importante evaluar cómo estamos, qué está haciendo el mundo, qué están haciendo las sociedades, qué están haciendo las organizaciones, las instituciones para mejorar la calidad de vida a nivel internacional de los trabajadores, de los adolescentes que trabajan, de los ancianos que aún siguen trabajando en muchas zonas de nuestras naciones, cómo se protege y cautela el derecho a las madres que trabajan a nivel internacional o internacional. Entonces es importante establecer marcos legales propios bajo un espíritu del bien común, bajo un espíritu de la globalización en todos los aspectos y sobre todo enfrentar, ¿no?, a estos detractores que vulneran los derechos laborales, internacionales. Es un gran esfuerzo el que hacen las organizaciones internacionales a nivel nacional e internacional, pero también hay que sumar a ello cómo coadyuvamos socialmente, ¿no?, las naciones a proteger los derechos de los trabajadores, a enfrentar los despidos masivos, a ser contrarios a las hostilizaciones laborales que vienen enfrentando a nivel internacional múltiples trabajadores. Agradezco este apartado que nos llama a diversas naciones, a diversos hombres y mujeres, a poder poner, ¿no?, luces sobre los derechos fundamentales internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Bien, vamos a continuar con nuestra última expositora, con Marta Rosa Villevano, que es secretaria ejecutiva del Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y secretaria de Relaciones Internacionales de la Facultad de la UBA. Es docente en 3 asignaturas de grado y de posgrado, también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Marta, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Julia. Bueno, reiterar un poco los agradecimientos que han expresado cada uno de los expositores, a todos los organizadores de este conversatorio. Y como yo les dije, después de tan interesantes exposiciones, yo voy a hacer algunas cuestiones, algunas reflexiones. Lo primero que se me ocurrió fue asociar esto de reconceptualización, este tema de reconceptualización de los derechos humanos con un concepto, con un aspecto íncito a los derechos humanos desde sus orígenes, que es la progresividad. Es decir, como definía, ¿no es así?, este gran jurista latinoamericano Pedro Niken, la posibilidad de extender el ámbito de la protección a derechos que antes no gozaban de la misma protección o de esa protección que hablamos. Y si hacemos un raconto, miramos desde la Carta de las Naciones Unidas, que hay que reconocerle que le dio visibilidad universal a los derechos humanos. Los derechos humanos eran una relación autoridades, individuos dentro de un Estado. La Carta de Naciones Unidas universalizó la protección de los derechos humanos. Entonces la pregunta
que podríamos hacer es, desde ese momento, ¿ha existido una progresividad que ha influenciado en la reconceptualización de ciertos derechos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque justamente, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, hoy en día lo mencionamos como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Fue una incorporación realmente íncita en los derechos humanos a la luz de la progresividad. Y acá quiero hacer una pequeña observación. Esencialmente es un punto de vista jurídico. Nosotros generalmente en el ámbito del derecho y del derecho internacional mencionamos mucho los tratados de derechos humanos de carácter internacional, pero el derecho internacional tiene una fuente muy importante, que es la costumbre. Y en los últimos años, la costumbre como fuente ha tenido un valor muy importante. Hay muchas resoluciones, como bien sabemos todos, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que su naturaleza jurídica no es obligatoria, sobre todo en la Asamblea General. Sin embargo, su contenido ha comenzado a vislumbrarse en determinados ámbitos y en el derecho ambiental tiene en algunos aspectos, esa característica, convirtiéndose en una importante fuente. Entonces ya no tenemos solo los tratados para pensar o repensar. ¿Esto solo es el concepto de derechos humanos o hay mucho más? ¿O hay un camino que se ha comenzado a andar? Obviamente, imperfecto, con necesidad de seguir avanzando. Un ámbito, por ejemplo, donde ha habido una importante influencia de la costumbre en la protección de los derechos humanos ha sido en la regulación de los conflictos armados, tanto para las víctimas como para el medio ambiente. El ambiente hoy, dentro de un conflicto armado, se considera una víctima más. Una víctima como un ser humano, como un individuo, ¿no es así? Como la población civil. Con lo cual, evidentemente ha habido una progresividad que por ahí nos puede decir, bueno, acá encontramos en cierta medida una reconceptualización. Y eso lo vemos no solamente en la articulación de derechos humanos y ambiente, en las cuestiones de género, en las cuestiones de ciertos colectivos que originariamente no estaban contemplados en la protección de derechos humanos, en los trabajadores, como bien se habló, ¿no es así?, sobre la protección a través de la Organización Internacional de los del Trabajo, perdón, en las personas desplazadas, en los migrantes, en los refugiados. Es decir, yo creo que sí ha habido poco a poco una ampliación de ese concepto de protección de los derechos humanos. Y yo quiero destacar en relación a esto, según mi parecer, tres aspectos importantes. Uno ya se ha mencionado, alguno de los expositores lo mencionó, es la participación pública y el derecho a la información. En un comienzo, nosotros hablábamos de los derechos humanos en relación a estados, algunos individuos o población. Hoy en día hay muchos actores referentes de los derechos humanos. Organizaciones no gubernamentales, organización de la sociedad civil, empresas, a las cuales evidentemente afectan o deben obviamente exigir por un lado y respetar por el otro estos derechos humanos. Otro aspecto que a mí me parece muy importante es la institucionalización para la prevención y gestión de conflictos. Antes de producirse un hecho
que nos lleve o implique una exigibilidad judicial que tampoco está absolutamente amplia, absolutamente reconocida. Sí tenemos, por supuesto, el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta Europea de los Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos, la Carta Árabe de Derechos Humanos, pero no todos esos sistemas regulatorios tienen la misma exigibilidad judicial. Y ese es un punto importante para pensar en la reconceptualización. Y otro aspecto que ha traído a veces bastantes discusiones en distintos sistemas jurídicos es la relación entre la universalidad de los derechos humanos y el relativismo cultural. Es decir, la compatibilización. Todos sabemos que la universalidad está en el reconocimiento, no en el reconocimiento, o en la protección de aquellos derechos que son inherentes a todas las personas. Ahora, la pregunta sería, ¿la universalidad limita o impone en ciertas circunstancias o en ciertos sistemas culturales ciertos derechos? Y el relativismo cultural, a su vez, limita o puede llegar a violar esos derechos contemplados dentro de la universalidad. Eso evidentemente es una compatibilización que se ha discutido mucho, que se ha discutido dentro de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La UNESCO ha desarrollado todo un programa sobre justamente la compatibilización de la universalidad y de los relativismos culturales. Y es importante esto porque hay muchas sociedades que pueden concebir cierta aplicación universal de los derechos humanos como una imposición ajena a su cultura. Y por otro lado, la concepción de la universalidad sostiene que hay derechos que tienen un carácter que no pueden bajo ningún punto de vista ser limitados o ser cuestionados. Con lo cual, este es otro aspecto que por supuesto da punto de partida para otra discusión, otro conversatorio, pero me parece que son puntos a reflexionar sobre el tema general de la reconceptualización. Y otro aspecto también que está absolutamente muy en vigencia y muy en boga, que es toda la temática de la inteligencia artificial. La relación entre la inteligencia artificial y la protección de los derechos humanos. ¿Puede la inteligencia artificial quizás mejorar determinadas circunstancias que protejan a la población de ciertos cambios climáticos? ¿Puede la inteligencia artificial proveer a lo mejor cierta atención de salud primigenia a poblaciones que se encuentran o a colectivos que se encuentran muy lejos de una atención orgánica desde el punto de vista de salud? Es una cuestión también para aplicar y para pensar en esta reconceptualización de los derechos humanos. Pero como yo siempre digo y como también se mencionó, hay un aspecto fundamental en todo esto, que es claramente la ética, ¿no es así? Los principios éticos de aplicación por parte de las empresas, por parte de los estados, por parte de los gobiernos, por parte de las grandes coaliciones, que dan o no efectividad al cumplimiento. Puede haber mucho reconocimiento de derechos humanos, podemos estar muy contestes en el concepto de derechos humanos, pero
esto puede no tener efectividad práctica. Y para que tenga efectividad práctica, obviamente se necesita y no puede estar lejos de la consideración de aquellos que tienen la posibilidad de trabajar en los derechos humanos el aspecto ético. Ustedes me dirán, bueno, esto es muy difícil. Sí, yo lo sé, porque las normas jurídicas pueden cumplirse o no cumplirse, claramente. Lo importante es que haya sistemas institucionales que ante el incumplimiento establezcan obligatoriedad para justamente volver las situaciones al estado anterior o lograr un necesario resarcimiento para compensar la violación provocada. Yo creo que muchas veces hay en el mundo moderno una influencia de la economía y de las relaciones internacionales que auspician como cierta desregulación de preceptos jurídicos de cumplimiento. Y yo creo, ¿no es así?, que debe haber un claro marco jurídico que evolucione, obviamente, que evolucione, no podemos estancarnos, pero no podemos dejar librado solo a un buen desarrollo económico si no tenemos dentro de ese buen desarrollo económico una protección de la población para que pueda justamente intervenir en ese desarrollo y pueda obtener beneficios de ese desarrollo. La mejor manera de lograr la protección, creo yo, de parte de determinados derechos humanos. Bueno, esta es mi simple reflexión. Acá se cierro para que, bueno, sigamos el debate. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, Ana, si querés, te cedo la palabra y ya dejé en el chat la propuesta a nuestros oyentes, al público, para que puedan hacer intervenciones de manera un poquito más organizada, pero bueno, comenzamos con tu cierre, Ana. Muchas gracias, Julia. Bueno, en primer lugar, gracias a todas y a Alberto también por su intervención. Me han parecido muy interesantes, tanto más que en la versión por escrito. Voy a empezar dando las gracias a Marta también por su intervención. Me ha resultado súper interesante y sumamente retadora, como pedía Julia. Habría sido perfecto que hubieras hecho tú este conversatorio, porque yo creo que le habrías sacado un montón de cosas, ¿no? que ahora se me ocurren. Voy a intentar empezar por el final y voy a intentar darte una respuesta a la cuestión que tú planteabas sobre la progresividad y los derechos, en este caso, en ese reconcepto que estamos intentando crear, que no sé si luego las personas, los ponentes querrán también darte alguna aproximación. Bueno, yo te diría que, evidentemente, hablar de progresividad a mí, sinceramente, me da ya un poco la risa, si me permites la expresión, porque creo que es algo que los estados se han pasado por donde han querido, básicamente, y dicho muy rápidamente. Porque los estados han pensado una cosa, han dicho, bueno, tenemos unas obligaciones que son inmediatas en cuanto a derechos humanos, que básicamente consisten en que los derechos humanos se respeten en su contenido esencial y en que no haya discriminación. Y con esto nos quedamos y estamos bien, ¿no? Entonces ya veremos, y así lo proponen también los tratados de derechos humanos, si con el tiempo podemos dotarlos de mayor contenido, pero ojo aquí, lo que se dice es que dependiendo de la situación y del dinero que tenga ese Estado, pues ya vamos a ver esto de la progresividad cómo avanza. Entonces, a tu pregunta, yo creo que ese progreso del que tú hablas, y estoy de acuerdo con lo que comentas, ha sido más una evolución en lo que entendemos por derechos y una ampliación en este sentido de los mismos, pero no tanto en que a día de hoy estén mucho más protegidos que en otros momentos. Te hablo del siglo XXI, evidentemente si nos vamos mucho más atrás, obviamente hay un progreso enorme, pero a día de hoy yo creo que estamos un poco estancados, ¿no? Que nos hemos acomodado, si me lo permites, y que de hecho, para mí, y con esto empiezo un poco con el resumen que quería hacer de lo que hemos hablado en esta sesión, sigue estando súper vigente, muy vigente, una máxima de Martha Nussbaum brillante que decía que el lugar en el que naces determina los derechos que puedes ejercer. Y esto sigue estando así tal cual. Es decir,
nos dicen que los derechos son universales, pero en realidad, y yo lo digo mucho a mis estudiantes como propuesta de reflexión, ¿no? Yo creo que más bien son universalizables. ¿Esto qué significa? Que a día de hoy nadie discute lo que son, ni su importancia, ni que se tengan que proteger. Por tanto, el obstáculo ya no es teórico, el obstáculo es absolutamente práctico y tiene que ver con el hecho de que los estados quieran más o menos, por ejemplo, poner dinero, como decía Alberto, ¿no? Los recursos económicos son fundamentales para que los derechos tengan eficacia en la práctica. Y muchas veces se olvidan de que los derechos todos tienen un coste, ¿no? En este sentido. Entonces, en este caso, ya digo, dando simplemente una aproximación que dejo ahí en el aire, porque por supuesto podéis no estar de acuerdo conmigo. Iniciaría diciendo que, como decía al principio de este conversatorio, ¿no? De esta sesión, esta era de crisis nos hace cuestionarnos todo. Y lo acabamos de ver, ¿no? Todas las personas que han expuesto hoy aquí se han cuestionado lo que tenemos en ámbitos muy distintos, en otros un poco más ¿no? más cercanos unos de otros. Pero en cualquier caso nos planteamos qué ha pasado después de la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, con el tema del trabajo que planteaba Leslie, que aprovecho para decir que yo creo que sí que esta crisis provocó una adaptación, la provocó, no es que estuviéramos adaptándonos, es que la provocó una adaptación en el derecho al trabajo, por ejemplo, que puede haber sido más o menos adecuada, pero por ejemplo aquí en España las Cortes Generales nunca se plantearon que a esas sesiones de votación alguien pudiera votar de forma telemática. Y esto estaba previsto en su reglamento, pero nunca se había utilizado. Entonces empezó justo con la pandemia del COVID-19. Entonces esa reconceptualización ha acabado incluso por provocarse fruto de estas crisis que estamos viviendo. Otra cosa es que sea más adecuada o menos en esa evolución de los derechos o que otros derechos se hayan visto afectados. En cualquier caso, ya digo, las crisis que hemos visto, y también lo apuntaba, si no me equivoco, Katarzyna, en este caso, las crisis que encontramos ya no están localizadas en un tiempo, en un lugar, sino que también lo decía Natalia, esa globalización que ha subido las barreras, ¿no? Las fronteras, ha hecho que también las crisis corran mucho más rápido y se extiendan por el mundo, de manera que al final lo que pasa en un sitio nos afecta de una manera global, y esto también tendría que tenerse en cuenta a la hora de ponerle una solución. Como digo, en este nuevo contexto estamos de acuerdo en que hace falta evolucionar en distintos sentidos, ¿no? Evidentemente, porque hay unas nuevas realidades que hay que tener en cuenta, y me hace gracia porque cuando les hablo a mis estudiantes de las nuevas tecnologías y los derechos me dicen, pero nuevas tecnologías, esto ya no es un concepto un poco desfasado, nuevas tecnologías, claro, ellos han nacido con una tablet y un teléfono e internet, ¿no? Y entonces pues no llegan a entender, y yo les digo, es que en realidad siempre habrá nuevas tecnologías, ¿no? Y se ha apuntado aquí la inteligencia artificial en relación con los derechos, es absolutamente, lo necesitamos, ¿no? Necesitamos tener en cuenta esta nueva realidad y, por ejemplo, hablar de cosas, como decía Katarzyna, sobre la privacidad. La privacidad en el ámbito digital, ella incluso apunta en su versión por escrito, y me pareció impresionante leer esto, ¿no? Que se está hablando incluso del derecho a pensar de forma autónoma como algo que habría que regular, es decir, sin intromisiones de nadie. Esto es una cosa que hace que me explote la cabeza, ¿no? Como investigadora en derechos humanos que se lo plantee a alguien. En cualquier caso, como digo, invita a reflexionar sobre derechos que ya existían y que necesitan una nueva regulación: trabajo, privacidad, el derecho a la información, ¿no? A día de hoy tenemos tanta información que lo más importante casi es cuál es la información veraz, y esto es muy difícil a veces de delimitar, ¿no? Entonces, esa protección en cuanto a la información veraz debería existir, por supuesto que sí, porque es que sin una información que sea veraz y que se dé a tiempo y de forma inclusiva, no podemos tener verdadera participación. Entonces estamos afectando a esa participación pública general que también comentaba en este caso Marta, que es tan fundamental en el ámbito de los derechos y que de alguna forma sí supone esa evolución, ¿no? Ese progreso en los mismos. Entonces, si los derechos son importantes, como decía, no lo son, hay que regularlos, esto ya yo creo que lo podemos dar por hecho de alguna forma.
Tengo que añadir aquí que al hilo de lo que decía Natalia, que comentaba que la base para los derechos a nivel universal, su protección, fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo siempre cuento a mis estudiantes que esta declaración ni siquiera fue verdaderamente universal, ¿no? Porque hubo muchos estados que no quisieron formar parte, aunque era un documento que no les obligaba para nada. Entonces esto me lleva a esa misma reflexión cuando hablas de Naciones Unidas y al hilo de lo que decía Alberto, ¿no? El estudiante te pregunta, ¿pero para qué sirven las Naciones Unidas? ¿No? Yo estoy viendo en la televisión tantas cosas que vienes aquí a hablarme de una entidad que no tiene una existencia, ¿no? Que yo pueda ver en mi día a día y digo, esto creo que no vale para nada. Pero bueno, ¿por qué sigue habiendo conflictos? ¿No? Es la pregunta que se plantea. Bueno, pues al hilo de esto y juntándolo con esa declaración que no es tan universal como parece, pues hay que recordar que hay estados detrás, ¿no? Y que todo esto que estamos diciendo aquí es muy interesante, pero que si el Estado no hace nada, como decía Alberto, si no pone en funcionamiento esas resoluciones de los mecanismos que ya tenemos de protección de derechos o incluso de la justicia internacional, pues al final nos quedamos sin nada. Entonces hay que plantearle al Estado lo que hace y lo que no. En cualquier caso, como digo, estamos en un momento histórico, también lo apuntaba Alberto, en el que además parece que los derechos humanos se han puesto en la agenda de determinados partidos políticos, cuando esto en realidad debería continuar siendo el único, diría, espacio de consenso que en esta sociedad tan polarizada en la que vivimos a día de hoy, creo que a nivel general, pues deberíamos intentar preservar, ¿no? Porque no forman parte de ningún ideario en particular, o no deberían hacerlo, ¿no? Esto también evitaría que el cambio de gobierno pudiera afectar a la eficacia de los derechos, que me parece una cosa básica, al menos para mí. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, estamos ante una oportunidad de cambio más en esa definición de la crisis, de las crisis, y en este nuevo juego de las relaciones internacionales está claro que algo tenemos que cambiar. Decía Katarzyna, y simplemente añado, que sí que hay ella hablaba de medio ambiente, el entorno digital, esas nuevas tecnologías y los derechos. Tengo que decir que Naciones Unidas, en este caso, uno de sus comités, el Comité de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, este comité ya trabajó en 2021 en una observación general que hablaba sobre los derechos de los niños en ese nuevo entorno digital, 2021. Y ahora está preparando otra nueva observación general que, para quien no sepa lo que es, simplemente da a conocer al Estado el sentido de los artículos de los tratados de los que forman parte, en este caso la Convención de Derechos del Niño, pues también está preparando ahora una observación general que hablará sobre los derechos de los niños y en este caso en relación con el medio ambiente y en especial en relación con el cambio climático. Por lo tanto, podemos observar que sí se está hablando de esto que tratamos aquí en otras esferas y que quizá podamos encontrar, ¿no?, lo que queremos de alguna forma reflejado a ese nivel. Sin más, os agradezco todo vuestro trabajo y yo por mí ya he terminado. Muchas gracias, Julia. Bien, muchas gracias, Ana, por la reflexión, por ir tomando los puntos de todos los ponentes. ¿Quisieran agregar algo, digamos, intercambiar posiciones? Marta, ahorita Una sola cosa quería decir respecto del tema de la progresividad. Es cierto, acepto tu postura, pero sí creo que ha habido, no es así, en algunos aspectos cierta, podemos llamarla evolución, pero la verdad es una cuestión terminológica, decir progresividad, decir evolución, no termina siendo, lo importante es la incorporación de nuevos derechos que obviamente se adhieren a la dignidad humana. Eso es lo que me parece que sí ha habido. Por supuesto que falta muchísimo, claramente. Y con respecto a la Declaración Universal, que a mí también los alumnos me preguntan eso, yo les digo,
Piensen en ese momento la cantidad de estados que formaban parte de Naciones Unidas, o la cantidad de estados, 52 estados que formaron Naciones Unidas. Todavía no podíamos hablar de universalidad. Pero piensen en otra cosa que para mí también es muy importante. Bueno, mi defecto de jurista y de hablar del derecho, el contenido de la declaración se ha transformado en costumbre. Y es oponible a todos los estados de la comunidad internacional, se hayan adherido o no se hayan adherido. Ahora, obviamente, hay muchos estados que no lo votaron en ese momento, para ellos es oponible, porque hoy en día es costumbre, pero no cumplen. Bueno, lo mismo pasa con los tratados. Para eso existe la responsabilidad internacional por hecho ilícito. En el ámbito internacional, que muchas veces no se aplica como se debería aplicar. Esa es también una gran realidad. No, solo eso para ajustar temas. Bien, tengo acá una pregunta, comentario. No, Alberto, te cedo la palabra. Y vi que si querías tomar la palabra, adelante, por favor. Can I say Ahora a sí, word? ahora sí. Okay. Bueno, gracias por darme la palabra. Bueno, yo creo que hay algunos elementos de contacto, ¿no? Sin duda, por ejemplo, lo que Marta planteaba, ¿no? A propósito de un acceso más, o lo que yo planteaba a propósito de un acceso más equitativo, tiene mucho que ver con el valor de las decisiones de esos tribunales y las diferencias de acceso de unos lugares, de unas geografías a otras, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y eso es algo en lo que hay que trabajar sin duda. Y también es cierto, ¿no? que efectivamente no tenemos hoy una satisfacción con el sistema que tenemos. Esto está claro. Pero yo quiero romper una lanza, ¿no? En el sentido de decir, bueno, muchas de las cosas que se han dicho aquí, como decía Ana, se están tratando en el sistema que en un contexto complejo hemos conseguido construir. Es decir, se está hablando de derechos emergentes, de neurología, es decir, se están hablando de aspectos que, bueno, son nuevos para nosotros mismos, que, como dicen, la capacidad de pensar de manera autónoma y al mismo tiempo decimos, y al mismo tiempo lo estamos viendo en los propios círculos de trabajo del sistema que disponemos, ¿no? Por tanto, para mí no es tanto un problema del sistema, es un problema de la sostenibilidad de ese sistema y de que los cambios que no podemos controlar y que suceden en los pasillos anexos al sistema fuera, cómo pueden afectar, ¿no? Por tanto, para mí la cuestión sigue siendo una cuestión de funcionamiento y de, mejor dicho, de naturalización, o mejor dicho, de naturaleza del sistema, de cómo lo catalogamos para pertrecharlo de tal modo que quede verdaderamente asegurado y de alguna manera, no quiero decir la palabra inmune porque es muy de derecho internacional y luego sabemos que no tanto, pero sí de alguna manera protegido en el nuevo orden que está llegando, va a llegar o llegará, ¿no? Por tanto, yo no tengo una visión tan negativa a propósito de lo que tenemos. Sí que creo que está amenazado, pero no soy tan, o al menos no tengo una visión negativa como otros pueden a lo mejor tener sobre lo que tenemos. Katarzyna. I just want to yes, my microphone is on. Okay, I just want to reflect a little bit of what had been already said, and I want to express my impression of this meeting. I am very, very fascinated that when we meet here, the people from representative of legal space, legal arena, and from different corners of the world have different approach we have. And I have to say that I only now
realized and really touch it, how different problems we might face when we talk about human rights. Because I believe that each of us talk from our own perspective. We talk about the human rights that should change in the future, but I think that the point that we are coming from was the problems that we face nowadays. Like, I addressed environment and technologies, but apart from it, we also have problems with, because we have problems with fake news, we have problems with rights to information, because we had some floods and people were not informed about it properly by the government. And apart from it, we have problems with migrations. So these are the problems, and I thought about the development of this area, because these are the issues that we are dealing with nowadays. And when I was hearing Leslie and Natalia and Alberta, I also thought that these are the problems that are maybe typical for these regions, and I find it fascinating, especially when Leslie was talking about the job. The problems with the job, the people, the minors, the women, the job market. I found it fascinating, and I thought these are the problems that we are facing now, and we are talking about the future, but from the perspective of nowadays. And I also wanted to say, I want to also reflect on what was said about the cultural differences. This was also amazing. I thought this is very important, because we want to talk about the universal binding human rights, but this is very true that we have to bear it in mind that not all the legal solutions can be implemented one-to-one, and that there are these differences that we have to also kind of respect and take into consideration, and we should bear it in mind that each society has its own pace to adjust to different developments. So I also find it very, very, very important voice and very important statement. And what Alberto said about this disappointment with human rights nowadays, I think it's widespread, this disappointment, because I can say from the point of view of my country, we have war border to border, outside our border, and we would expect international institution to help more our neighbors, and we would expect the effectiveness of the international institution to be better, to react sooner, to exercise the punishments, the sanctions in a more effective ways. So all of it, all the issues that was brought up today, I found it very, very important. And I think that we talk about reconceptualization of the human rights, but we are always talking from the point of now, from the present, from the stance, from the perspective of the present problems. And I would like to thank you all for the food for thought that I got today. So thank you. Muchas gracias, Katarzyna. Voy a leer una intervención, no es una consulta, es una intervención de Carlos Gil Gandía en el chat, que dice: la problemática de la aplicación de los derechos humanos es, a partir de la denominada lucha contra el terror, se ha aplicado una perspectiva securitaria. Incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha usado esa perspectiva a la hora de rescatar a personas en el mar Mediterráneo, y da igual el color del gobierno y del Estado. A propósito de lo que comenta Alberto, al que le envío saludos, dice Carlos, la verdadera revolución hoy sería que se cumpliera realmente el sistema. No inventar, sí, quizás mejorar otro. Entiendo que no tiene micrófono, Carlos, y por eso. Sí, es cierto, pero yo creo que también hay que plantear acá, como lo dice, perdón si lo pronuncio mal, Katarzyna, la diversidad de la diferencia. Es real eso, y eso se da en todos los ámbitos del derecho.
en todos los ámbitos. Y eso hay que contemplarlo también, para ser equitativo. Es cierto, es cierto. Yo siempre, perdón, ¿no? Pero le digo a mis alumnos, no es lo mismo el feminismo europeo que el feminismo islámico, que el feminismo negro americano, de las mujeres americanas. No es lo mismo. ¿Todas son feministas? Sí, sí, todas son feministas, pero no es exactamente lo mismo, porque hay colores locales y situaciones culturales que diferencian. Por supuesto, sin violar normas, esto desde ya. Bueno, me cierro, porque si no sigo hablando. Bien. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Alberto. No sé si por alegaciones tengo que contestar a lo que han dicho en el chat. Bueno, estoy de acuerdo, efectivamente, que el gran reto es hacer que se cumplan las normas que tenemos, ¿no? Y creo que en eso estamos, ¿no? Desde mi punto de vista, el sistema internacional funciona mucho mejor. Nosotros constantemente nos empeñamos en señalar todos aquellos aspectos erróneos del sistema internacional. Y está bien que lo hagamos porque trabajamos y, por tanto, en la medida en que somos ingenieros de este motor, intentamos constantemente señalar en qué parte, qué bujía, qué pieza es la que está fallando, ¿no? Pero al final el proceso del derecho internacional, el derecho internacional en sus orígenes era algo absolutamente cuestionado y era probablemente el más complejo de todos los ordenamientos jurídicos o de todas las disciplinas del derecho que se han podido construir a lo largo del tiempo, ¿no? Porque había más distancia, una distancia insalvable en algunas épocas del mundo. Por tanto, estoy de acuerdo en que nuestro reto actual sigue siendo ese, pero creo que en la medida en que el planteamiento es ir a futuro, pues entonces es cómo posicionar este derecho internacional y esta protección de los derechos humanos para seguir garantizando que puede ejercer esa función en las mejores condiciones posibles. Y sobre la cuestión del relativismo, yo estoy de acuerdo con lo que se dice, con lo que ha dicho Marta, ¿no? Pero bueno, esto no es algo mío en realidad, pero creo que explica muy bien la situación, ¿no? Es una frase del profesor Cardona que dice que se lee diferente la frase si decimos todos los derechos humanos son universales pese a las diferencias que nos separan o pese a las características y particularidades de cada región, ¿no? Que si lo leemos al revés y decimos pese a las particularidades y regiones, de cada región, todos los derechos humanos son universales. Entonces, este es el enfoque al que tenemos que intentar. Porque yo estoy de acuerdo en que no, la latitud cambia, pero al final el proceso de avance lo podemos ver reflejado, ¿no? Y ese es hacia donde creo que tenemos que ir. Ahora, hay que ir muy lento porque cuanto más avanzamos, más gente parece que nos dejemos en el margen. Y nada, eso es. Muchas gracias. Bien. ¿Sí, Natalia? Vale. Solo para aportar una reflexión después de todo lo que compartimos, también un poco coincidiendo con Alberto con respecto a una mirada no tan negativista del sistema, sino pensar en esto de que los instrumentos que tenemos consagran un gran catálogo de derechos y no necesariamente más normas van a garantizar la efectividad de esos derechos. Entonces, digo, repensar un poco lo que ya tenemos es cambiar ese enfoque, reiterando lo que decía Alberto, y pensar en un enfoque que sea más adaptable, o sea, adaptativo al sistema, ¿no es cierto? Y creo que eso, un enfoque más flexible, nos permite usar lo que tenemos para poder mejorar estos mecanismos, para poder garantizar que la protección sea adecuada. Simplemente eso como para también reforzar un poco lo que decían los colegas. Sí, muchas gracias. Cierto lo que han dicho todos los colegas, enriquecedor, lo que ha dicho Catarina, lo que ha dicho Alberto, Ana, es muy, de verdad que tenemos normas brillantes, tenemos normas que obviamente en muchos casos tenemos que desempolvar, pero como bien dijo
Ana, el tema también ético, el tema de los principios, ¿verdad? También lo dijo la colega de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Y dónde quedan los principios? ¿Y dónde queda la ética? ¿Y dónde quedan los valores? ¿Verdad? Eh, Vivimos un país tan desigual, ¿no? En el cual se priman, entre comillas, las igualdades a través de las normas, de los documentos. Se trabaja cada día por la igualdad de derechos fundamentales, por la no discriminación, por no a la guerra, por no a la vulneración de los derechos fundamentales, pero se trabaja para la ética, se sanciona y se responsabiliza a aquellas personas que cometen abusos, atropellos, a los grandes estados que cometen corrupción. En mi país, lamentablemente, está plagado de corrupción. Tenemos normas por minuto, tenemos un diario oficial que nos publica normas todos los días. No quiero decir nombres, pero lamentablemente, y yo digo, ¿y dónde están los derechos fundamentales? ¿Y dónde está la ética? ¿No? Para que se respeten estos derechos fundamentales. El Estado invierte en mi país muchísimo para positivizar los derechos fundamentales y que lleguen a ser publicados, pero ¿cuántos de ellos se respetan? ¿No? ¿Cuántos de ellos se valoran, se respetan y obviamente cambian la vida de las personas? Creo que agradezco infinitamente este apartado que nos une naciones, ¿no? Une pareceres y deberían darse muchos más conversatorios de esta índole en la cual unan a los chicos de diversas universidades, ¿no? De diversas naciones en las cuales luchemos para enfrentar y abolir la corrupción. La corrupción es el gran flagelo, es el gran cáncer que se ha diseminado a través de naciones y es el gran cáncer que obviamente se está internalizando, lamentablemente se está normalizando y lucha contra las normas que buenamente instituciones internacionales tratan, ¿no? de internalizarlas. Así que queda también a un gran debate y qué hacer con el aspecto ético, qué hacer con los principios, ¿no? Quiénes dirigen las naciones y quiénes hacen frente a la corrupción. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, doctora. Bien. Bueno, yo les tengo que agradecer enormemente a Natalia, Alberto, Marta, Leslie, Katarzyna y Ana. Creo que necesitamos una adenda al artículo publicado en la revista para sumar más conclusiones. Vamos a pensar cómo hacemos. Les quiero transmitir también el agradecimiento de parte del doctor Norberto Consani, director del instituto, por estar aquí, por estar presente y por colaborar en el desarrollo de esta discusión que muy bien planteó Ana y que vemos que tiene muchísimas aristas y que va a poder continuar en otras instancias. Y gracias, en este caso, a Carlos por su intervención y a todos los que estuvieron presentes en esta mañana, ya mediodía acá en Argentina. Y bueno, muchas gracias y espero encontrarlos y encontrarlas en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas Adiós, gracias. Julia. Adiós. Un Gracias a abrazo. todos.